Muy buenas tardes a todos. Les queremos dar la bienvenida desde el Centro Cultural El Faro. Centro Cultural El Faro es una fábrica que fue recuperada para la cultura y desde el año 2007 está actuando en Olivos, y una de las primeras actividades que se realizaron fue un ciclo de encuentros de caminos espirituales que decidimos el año pasado volver a activar este año. Y estuvimos esperando para poder hacerlo en forma presencial, y como esto se va demorando, decidimos no demorarlo más y hacerlo de forma virtual, como lo estamos comenzando en el día de hoy. Y agradecemos que también se ha unido a esta iniciativa la revista Numinous. Así que le paso la palabra a Pedro, que nos va a contar de esto. Hola, ¿cómo están? Yo soy miembro de la revista Numinous, estoy en la coordinación editorial de la misma. La revista Numinous surge en el año 2015 con el anhelo de manifestar y expresar la articulación entre la antroposofía con distintos puntos de vista, distintas disciplinas, distintas profesiones. La idea de la revista Numinous es crear puentes entre de la antroposofía y otros caminos. Nos pareció muy interesante poder participar en estos encuentros de caminos espirituales, porque en algún punto tiene también ese fin de ser un espacio que busca la diversidad de puntos de vista y que trata de abrir puentes también en relación a la antroposofía con otras cosmovisiones espirituales. Quisiéramos agradecerles a todos los presentes, todos los que se inscribieron y que están hoy día con nosotros, y también a todos aquellos que pudieron hacer generosos contribuciones voluntarias para poder mantener el Centro Cultural El Faro y la revista Numinous. Y especialmente quisiéramos agradecerles a los 3 expositores que nos acompañan el día de hoy, también muy generosamente, y a quien iremos presentando en unos instantes. Bien, a nivel de la parte técnica, vamos a permitir el video, ¿sí? Que uno pueda ver, activar la cámara, habilitar la cámara, pero no obstante el audio va a permanecer apagado, ¿sí? Por una cuestión de logística y técnica, de que no se superpongan las voces y eso interfiera con las imágenes. Si en algún momento vemos que hay algún problema de conectividad en relación a la cámara, vamos a apagar las cámaras también. Pero por ahora eso parece que funciona a la perfección. Quisiéramos comentar ahora cómo va a ser la modalidad de este encuentro. Nosotros ya, antes de que ingresaran ustedes, estuvimos reunidos con los 3 expositores y en el momento sorteamos en el orden en que van a hablar. Cada uno va a poder hablar durante unos 15 minutos respondiendo a esta pregunta que nos hacemos de cómo podemos responder en forma individual y colectiva a estos momentos que vivimos. Y después de esos 15 minutos hablará el segundo y el tercero. Y finalmente habrá una nueva ronda de expositores que van a tener 3 minutos más cada uno, por si quieren aclarar algo que dijeron antes o si desean piramidar sobre lo que escucharon de los demás. Cuando le falten 2 minutos para cumplir los 15, vamos a hacer sonar una campanita como para que sepan que se está acercando la terminación de su parte. Y le vamos a pedir a todos que por favor hagan las preguntas que quieran al final, cuando ya se completó las 3 exposiciones y las 3 segundas vueltas de los expositores. Si ahí pueden anotar en el chat del grupo las preguntas que quieran hacer. Pueden ser preguntas generales o preguntas dirigidas a algún expositor en particular. Para los que no tienen experiencia con el chat o con el Zoom, pueden ver que a la derecha, generalmente abajo de todo, en la columna que dice más,
generalmente hay 3 puntitos y hay uno, si apretan ahí pueden ver que uno es chat. Apretan ahí y a la derecha les va a aparecer una columna donde ustedes van a poder dirigir su pregunta. La tienen que escribir ahí y después apretar Enter para que la pregunta entre en el chat de todo el mundo, porque si no se les queda a ustedes solamente. Esto la mayoría ya lo debe conocer, pero por las dudas si hay algún novato como yo. Y también queríamos comentarles que también los 3 expositores han estado de acuerdo en que podamos grabar este encuentro. Así que sepan que va a estar grabado porque hay gente que no podía concurrir hoy, pero nos pidió si lo podían escuchar después en diferido. Bien, así que vamos a comenzar, y para comenzar quisiéramos tener algunas palabras inspiradoras que serían estas. Abrámonos a lo desconocido, cuando no buscamos seguridades, cuando no nos afanamos por tener razón, cuando no queremos tener todas las respuestas, cuando no nos atamos a idealizaciones, cuando aceptamos plenamente la realidad y nos hacemos cargo de ella, saboreamos nuestra libertad. Ana Cristina Flor. Bien, y ahora entonces Pedro va a presentar al primer expositor de esta tarde. Bien. Horacio Gadia. Es profesor de yoga, meditación y formador de profesores de yoga en distintas especialidades. Director de Namasté Estudio, Centro de Estudio y Formación Profesional en Yoga. Es profesor de Raya Yoga desde 1982, iniciando en ese año la actividad en Brahma Kumaris, Argentina. Realizó más de 10 viajes de especialización en la India. Participó en varios foros internacionales sobre valores humanos representando a Brahma Kumaris. Fue director de Brahma Kumaris Argentina entre 1990 y 1996. Con ustedes, Horacio Gadia. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Miguel, que nos conectó con el Centro El Faro. También a Mercedes Carrasco, que fue la que hizo puente para conocernos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, y muy linda la oportunidad de conocer a Mariano y a Mirta, que son los panelistas, que son mis compañeros de hoy, en el panel. Y también, bueno, agradecer a todos los que están presentes por este encuentro, ¿no? Todos estamos haciendo nuestra parte acá. Así que bueno, estoy muy contento, muy linda la propuesta que hace el Faro. El Faro, me imagino que el Faro es porque el Faro siempre ilumina en la noche oscura a las embarcaciones, y las embarcaciones perdidas, digamos, es como la luz, ¿no? en el camino, en la ruta. Y yo creo que es importante en esta época ser faros, ¿no? Como saber cómo iluminar. Y es una propuesta interesante porque todos podemos hacer algo y todos podemos ser un poco el faro, ¿no? Y la pregunta que hace, ¿cómo podemos responder de un modo individual y colectivo a la situación que se está viviendo en la actualidad? Me encantó la propuesta, porque pusieron responder, ¿no? Que a mí es una palabra que me gusta mucho, es muy interesante cuando se dice cómo responder y no cómo reaccionar, porque a veces la palabra reaccionar suena un poco impulsivo, y la palabra responder implica una responsabilidad, ¿no? Siempre esa responsabilidad no en el sentido de una carga, de una obligación, pero más en el sentido de potenciarnos en nuestras decisiones para que sean más claras, para que sean más precisas. Es decir, implica medir mucho el efecto de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decidir, no solamente el efecto que va a tener en nuestra vida, pero el efecto que va a tener en los demás, en los seres con quienes convivimos, incluso a nivel de la sociedad, de nuestra comunidad.
Entonces es importante medir el efecto que tienen nuestras decisiones y cómo respondemos frente a determinadas situaciones, especialmente en esta situación que es una situación delicada. Yo realmente comparo este momento en que todos estamos en cuarentena, estamos a la expectativa, con mucha información y mucha desinformación también por ambos lados, pero es interesante que en general la parte espiritual ha ocupado un lugar muy grande en este momento, en el sostén de las personas, en el sostén afectivo, en el sostén espiritual, emocional, y ha sido muy importante el rol de la espiritualidad en este momento. Volviendo al tema de saber responder con conciencia, me refiero a esto de conciencia basada en valores, basada en valores espirituales, en principios espirituales, que esté de la mano del respeto, de la benevolencia, valores importantes y profundos que es clave desarrollarlos en este tipo de épocas. Y me imagino, yo tenía una imagen, en mi cabeza vino una imagen, en realidad vino hace un par de semanas atrás, para explicar en una clase sobre lo que es el encierro o cuando no encontramos la salida, la imagen de un laberinto. ¿Vieron esos laberintos donde hay un techo y a veces está muy oscuro adentro? Y cuando la gente se mete en un laberinto y está todo oscuro, es muy difícil encontrar la salida. Yo creo que la humanidad se ha metido en un laberinto, se ha metido solita, ¿no? Nosotros sabemos que hubo muchas crisis en el mundo, no tenemos ni que hablar de esas cosas porque sabemos, pero esto a nivel mundial que nos ha afectado a personas de una clase muy alta hasta la clase más baja, en Argentina, en Turquía, en la India, en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier país, al mismo tiempo es único. Y saber que, por un lado, nos está llevando a todos a ver mucho más lo esencial, estamos como viendo esa actitud de ver lo esencial de las personas. Inclusive es interesante que cuando se sale con la máscara, yo ahora veo que la gente sale con el tapabocas y veo que hay otra actitud un poco más, como más tranquila, y eso también implica que hay un cambio importante. Y a veces en esos laberintos siempre hay una salida, hay que tener esa fe de esa salida, sin dudas, porque por más que sea con muchos recovecos, hay una salida. Imagino esto en algunos juegos, por ejemplo, donde hay laberintos, siempre hay un guía que te muestra el camino y te dice, bueno, hay que salir por acá. Yo ese guía, esa imagen de tener un guía, es un rol que tiene Dios, es un rol del Supremo. Lo veo como una luz que nos va guiando. Pero me parece interesante las personas que están conectando a ese nivel para tomar la mano de él como guía. Y me imagino una imagen como tomando la mano del guía y que te dice, agarrá la otra mano del otro. Y que el otro le dice, vos agarrá la otra mano. Y así forman una cadena que van juntos encontrando la salida. Y creo que esa imagen de salir juntos, tomados de la mano, es el tipo de equipo o de conciencia que se necesita para salir, para encontrar la luz, para encontrar la salida. Y es delicada porque no podemos ser irresponsables porque hay dos tipos de reacciones. Una es, lógico,
la desesperación, el enojo, echarle la culpa a alguien, le echamos la culpa a quién me metió en este laberinto. Siempre hay alguien que nos metió, nunca la responsabilidad de que fuimos nosotros que nos metimos en esto. Y cuando asumís, esa segunda actitud sería cuando asumís estar dentro y asumís que hay desafíos, que la vida tiene desafíos, que es importante que esos desafíos lo tomemos con conciencia, con discernimiento, con mucha inteligencia. Fíjense todos los valores que estoy diciendo, ¿no? Teniendo mucha paciencia, mucha solidaridad, mucho equipo, mucha cuestión de no estar con los pequeños egoísmos, intentando salir sin pensar en el otro, que esto que hace mucho mal, de hecho que nos hemos metido por eso, nos metimos en este laberinto por la cantidad de egoísmo, de soledad, de no tener en cuenta lo mínimo de lo que es el equilibrio ecológico o el equilibrio como planeta. Y pienso que de alguna manera esta toma de conciencia que estamos teniendo todos, porque, digamos, sabemos que ese camino va, esa salida va, vamos a salir y salimos de a poco, y cuando salimos nos damos cuenta que hasta el último tiene que salir, no puede quedar gente atrás. Puede que haya gente que diga, no, yo no quiero salir, yo me quedo acá, porque hay esa reacción también, la zona cómoda, la zona de confort, donde digamos, no me importa nada, no me importa el otro, y esto puede ocurrir también. Pero a mí me parece que el punto es, la mejor manera de responder es esa unidad que tenemos los seres humanos, como familia humana. En esto ya tenemos que pensar como familia humana, y tenemos que pensar también que hemos salido de muchos líos humanos, muchas veces. Yo pongo a veces el ejemplo de los chicos que quedaron atrapados en la cueva de Tailandia. Me acuerdo que en esa época, creo que fue hace 2 años, una cosa así, un grupo de jóvenes, de adolescentes de 11 a 15 años, quedaron atrapados en una cueva en Tailandia. Y quedaron encerrados, y la verdad es que, bueno, quedaron, lógicamente, en oscuridad, sin alimentos, con una humedad impresionante, con la presión de que no sabía si iban a vivir o no, y también con, digamos, con todo lo que implica haberse metido en un grave problema. Pero fíjense que lo curioso, que el detalle que había es que el instructor de ellos, el guía que tenían, era un ex monje budista que les enseñó meditación, les enseñó a canalizar esa energía, a manejar la ansiedad, y se pudieron ordenar como equipo y pudieron planear cómo sobrevivir. Ellos, lógicamente, que no imaginaban que no iban a salir, porque la verdad es que podrían haber pensado, no salimos más, no, estamos perdidos, no nos van a encontrar nunca. Sin embargo, no fue eso lo que pensaban, y en esa experiencia que ellos tuvieron, es como que surgió esa luz de que alguien nos va a rescatar. Y vino el rescate, y se salvaron. Y yo creo que la experiencia que tuvieron de esa salida, tuvieron que tener todos los valores, la paciencia, la tolerancia, la convivencia, y todos estos valores también se desarrollan con la meditación, con el trabajo interior, con el manejo de tu energía emocional y mental. En nuestra práctica, en la práctica del Raja Yoga, nuestro eje fundamental es la meditación. Buscamos con esto que encontrar un equilibrio emocional, buscamos no solamente procesar internamente experiencias de paz, experiencias de benevolencia, experiencias de amor, sino también hay como
como una luz dentro de lo que es el discernimiento para aprender a decidir mejor. Y digo luz del discernimiento porque muchas veces no vemos con claridad, ¿no? Hay un famoso cuento de la India que dice que un hombre entró a un establo a todo oscuro y vio algo enroscado y creyó que era una serpiente y desesperado buscó una luz y encontró un farol, y cuando prendió el farol se dio cuenta que era una soga, que no era una serpiente. Bueno, yo creo que ese es el ejemplo del discernimiento, que cuando prendes el farol, ves con plena claridad lo que es. El discernimiento nos ayuda a ver con claridad las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir lo que es real de lo que no es. Entonces, la meditación también nos ayuda a desarrollar ese discernimiento para poder decidir, y en este momento es clave las cosas que decidimos, teniendo en cuenta que podemos tener el efecto de nuestras decisiones, midiendo lo que vamos a decidir, lo que vamos a hacer, pero básicamente teniendo la guía del Supremo, la guía de la fuente suprema, que en el Raja Yoga es fundamental para nosotros, porque es como cuando conectás un enchufe a un dispositivo, le da energía. Yoga significa conexión, unión, es la conexión con el Supremo. Y esta conexión es importante porque imaginen que la energía, cuando sale de una conexión así, empieza a funcionar todo. Con energía todo funciona. De la misma manera, el yoga funciona en esa conexión suprema para desarrollar tus valores más profundos, la benevolencia, el amor, el trabajo desinteresadamente. Y esto nos hace y nos ayuda a trabajar en equipo. Así que bueno, me sonó la campanita, así que pienso que ya es mi tiempo. Por supuesto que todas las preguntas que ustedes tengan en relación a esto que estoy hablando, no solamente en la cuestión espiritual, sino en todo lo que es el manejo emocional y el equilibrio emocional que produce la práctica de meditación, el conocimiento de la mente, la conciencia, cómo son los mecanismos que funcionan internamente para tomar decisiones más claras, para poder poner en práctica un cambio de conductas, para planear mejor lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que ahí vamos a encontrar la salida para este laberinto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Horacio. Y después tenés 3 minutos más en la segunda ronda. Así que ahora Pedro va a presentar al siguiente expositor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mariano Casanet. Es sacerdote de la Comunidad de Cristianos, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires. Se consagró sacerdote de la Comunidad de Cristianos en 2004, luego de sus estudios en los seminarios de sacerdotes en Stuttgart y en Hamburgo, Alemania. Trabajó en la Comunidad de Cristianos de Buenos Aires desde entonces y coordinó las actividades de la Comunidad de Cristianos en Córdoba. Desde septiembre de 2019 trabaja en la dirección del Seminario de Sacerdotes en Stuttgart. Estudió también música, canto y medicina china. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias, Horacio, también por la difícil tarea de empezar. Y ahora yo puedo construir sobre mucho de lo que estuviste explicando recién, pero me gustaría empezar por lo siguiente. Esta situación por la que estamos pasando todos los seres humanos, algunos lo saben y otros no, porque el acceso a la información es muy diverso en la humanidad, nos está mostrando muchísimas cuestiones que son constitutivas de este momento. Una de ellas es el siguiente fenómeno. Se presenta al individuo como
un factor de riesgo para la sociedad. Es decir, un individuo enfermo puede contagiar en una cadena infinita de contagios a enormes cantidades de gente. Es decir, si yo soy portador de algún elemento contagioso, me acerco a otra persona, me encuentro con ella a través de la respiración o como sea, y esta otra persona se lleva de mí este factor que la modifica y la contrasta con una situación para resolver. Es decir, cada uno de nosotros es un factor de riesgo para el grupo, eso necesitamos asumirlo. Y yo digo, muy bien, asumámoslo. Eso significa, cada uno de nosotros es alguien que puede modificar al grupo. Es decir, si un individuo se acerca a otro y le entrega algo de sí, se constituye una cadena de contagio que no solamente tiene por qué ser enfermante, sino que puede ser también sanadora. Es decir, cada uno de nosotros es un factor de riesgo / transformación del grupo. Cada uno de los que ahora estamos en todas estas ventanitas. Esta situación nos está mostrando que la humanidad es sensible al obrar del individuo. Y cada uno de nosotros puede intentar mirar el entorno en el que está y encontrar el ambiente sensible a uno mismo, ir allí y estornudar fuerte. Pero ahora estornudar, ¿qué? Aquello con lo que yo quiera nutrir al grupo. Como yo quiero irritar al grupo hacia un camino de salud. Puede ser una palabra, puede ser un gesto, puede ser animarse a mirar a los ojos a las personas que ahora usan barbijo. Entonces los ojos son el único medio del rostro para encontrarnos, profundizar la mirada a los ojos, por ejemplo. Es decir, tenemos enorme poderío cada uno de nosotros para intervenir en el proceso del grupo. Esto nos está mostrando esta pandemia. Somos como individuos un factor de riesgo para el grupo. Pues bien, seámoslo entonces. Y cada uno tómese su libertad de elegir qué tipo de factor de riesgo quiere ser. ¿Cómo quiere poner en riesgo al grupo? ¿Riesgo de qué? ¿Riesgo de animarse a pensar por sí mismo? ¿Riesgo de ser honestos con lo que sentimos? ¿Riesgo de animarnos a decir cosas que quizás por mucho tiempo estuvieron no dichas? ¿Corremos el riesgo de intentar agradecer más que lo hemos hecho hasta ahora? ¿Corremos el riesgo de darnos cuenta que pedir perdón y perdonar puede ser un acto relevante en este momento? Si es que me toca morir pasado mañana, ¿qué haría? Esta es una cuestión. El individuo es un factor de transformación del grupo. Y en la medida que cada uno de los que estamos acá lo asumamos, pues mañana tendremos una cascada de modificación de la humanidad en la dirección en la que el impulso moral de cada uno de nosotros lo quiera. Primera cuestión, el individuo es relevante. Segunda cuestión, ¿qué mirada tengo sobre la muerte? Esta situación por la que estamos pasando
nos está confrontando con la imagen que tengo del morir. Si este virus me puede matar, ¿qué me pasa? ¿Por qué estamos todos en la situación en la que estamos? ¿Porque me pueden venir muchos estornudos? No, porque en principio hay una entidad que me puede matar, a mí y a otros. Y esto nos produce una cierta inseguridad, nos produce miedo. En última instancia, miedo a morir. Entonces preguntémonos, ¿qué es morir? Una vez, una chica de 14 años respondió de una manera que ahora voy a relatar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el antónimo de la palabra morir? Es decir, ¿qué es lo contrario? Morir es un verbo. ¿Qué es lo contrario de morir? Y algunos de los chicos que estaban presentes en esa ronda dijeron vivir. Y esa chica dijo, un momento, no. Lo contrario de morir es nacer. Es el proceso exactamente opuesto. Entrar en la vida terrenal, salir de la vida terrenal. Y entonces surgió la pregunta, un momento, si nacer es el antónimo de morir, y entonces, ¿cuál es el antónimo de vivir? Si no es morir. ¿Cuál es el antónimo de vivir? Preguntémonos. Y la respuesta, también necesitamos asumirla, vivir no tiene antónimo. Vivimos. No hay manera de escaparse de la vida. La pregunta no es si vivimos o no vivimos, la pregunta es ¿cómo? Vivimos encarnados, vivimos desencarnados. Y entonces la pregunta de la muerte cambia de manera realista. ¿Qué tipo de transformación ocurre a través de la muerte en mi forma de vivir? La muerte no extingue a un ser humano. Este tiempo que tenemos es demasiado corto como para explayarnos en esta cuestión. Lo podemos hacer en otra charla, o hay muchísima bibliografía al respecto. ¿Cómo es vivir después de morir? No es un freezer donde estamos congelados esperando a no sé qué. Para nada. Es un proceso profundo de transformación consciente, en diferentes grados de conciencia también. Para nada blackout. Para nada es un apagón y ya está. Entonces, ¿a qué le estamos teniendo miedo? Le estamos teniendo miedo, entre otras cosas, a la dificultad de confrontarnos con estas preguntas. Tenemos la sensación de que somos impotentes ante estas preguntas. Bueno, yo digo, no somos impotentes. Podemos hacernos a la aventura de estas preguntas e ir quitándole el poder que tiene la idea acerca de la muerte sobre nosotros. Y entonces vamos a poder dar pasos en el día a día, en la investigación, en el compartir conocimiento con el otro, y ahí está lo colectivo nuevamente, para que cada uno pueda tomar decisiones en libertad y con conocimiento de causa. Se escucha por ahí, bueno, no se sabe lo que hay después de morir. Esa es una declaración de ignorancia. ¿Cómo es que no se sabe? ¿Cómo es que yo sé que el que ayer a la noche se durmió y hoy se despertó soy yo mismo? Si a la noche tuve también un apagón de la conciencia. ¿Cómo lo sé? Con la misma capacidad con la que puedo investigar qué pasa cuando va cambiando el grado de conciencia a través del morir. Hay muchísimas maneras, solamente
un atisbo de un camino. El individuo es un factor de riesgo del grupo y esta situación de la humanidad nos está mostrando que estamos convocados como individuos a realizar nuestra parte. Estornudar con fuerza. Hacia donde elijamos estornudar con fuerza. Y entregar nuestro aliento allí. Portador de nuestra palabra, portador de nuestro deseo, portador de nuestra ayuda. Y en ese encuentro con otros se va a ir conformando esta colectividad solidaria. No va a ocurrir de molde, ni por nacionalismos, ni por religiones, ni por creencias, ni por nada. No va a ocurrir de esa manera la nueva grupalidad. Va a ir ocurriendo en la medida en que nos veamos a los ojos y descubramos en esa mirada una mirada de hermandad, de aceptación, de ir caminando juntos, como decía Horacio, como un gran deseo, un profundo deseo que vive en cada uno de nosotros. No esperar que sea un gobierno el que resuelva mi problema. Mi miedo a la muerte no lo va a resolver ningún gobierno. Y en este tipo de encrucijada estamos. La tercera pregunta, no sé cuánto tiempo tengo, pero espero que por lo menos para plantearla me alcance, es la pregunta acerca del mal. Gracias, Miguel. 3 minutos. Acerca del mal. En este momento también estamos confrontándonos con la posibilidad de pensar que hay seres humanos que quieren algo malo para otros. Sin proyectarlo sobre nadie en especial, pero la idea de la maldad está muy presente en las almas humanas en este momento. Y la pregunta también es, ¿cómo veo yo al mal? ¿En qué consiste esa posibilidad de hacer daño a propósito para fines egoístas? ¿Y cómo voy a encontrarme yo con mi parte en ese asunto? Para luego contagiar salud. La maldad es una posibilidad. Es decir, denigrar o destruir a un otro para fines egoístas míos. En la medida en que voy descubriendo esta temática en mí, voy también dándole a otros la oportunidad de hacerlo en el diálogo, en la mirada. Y eligiendo mi próximo acto para que sea redentor y no para que sea enjuiciador o para que sea maltratador, todo lo que no quiero, sino tomar sobre mí mismo la parte que me toca, transformar e irradiar. Bueno, como comienzo entonces me gustaría resumir otra vez los 3 títulos. El individuo como factor de transformación del grupo real, mi relación con el morir, mi relación con el mal. Gracias. Muchas gracias, Mariano, y después quedan otros 3 minutos para que continúes si deseas. Y ahora es el turno de nuestra tercera expositora, la doctora Mirta Amores, es neuróloga, neurofisióloga, jefa actual del Servicio de Neurología del Hospital Fernández en Cava, docente de la carrera de Medicina Rotación Neurología en la Universidad del Salvador y en la Universidad de Buenos Aires, es secretaria de la Sociedad Argentina de Neurofisiología, meditadora Zen, instructora de meditación de la conciencia pura, tiene estudios sobre la conciencia dentro del chamanismo transcultural.
Además, es escritora y miembro del PEN, Poetas, Ensayistas y Narradores. Gracias, Mirta, por estar con nosotros. Hola. Yo quería pedirte que me pongan las imágenes. En realidad la idea es hablar y que las imágenes estén ahí. Probablemente ni siquiera vayan de la mano de lo que yo diga, pero como esta parte que no me abandona nunca, que es la parte de la ciencia, hay cosas que me gustaría que se vayan viendo aunque yo siga hablando. Así que si lo podés poner, bien, y si no, no importa. Entonces, mientras tanto voy a ir respondiendo. Es genial haberlos escuchado a Horacio y a Mariano, porque es como ir sobre cosas que ustedes también ya estuvieron puntuando, ¿no? Y es verdad que estamos en un momento donde todos, cada uno en su aspecto, cada uno en aquello que ha venido trabajando, en aquello que ha venido madurando, tiene cambios buenos, malos, requete lindos, o sea, eso depende mucho de lo que uno ha venido haciendo con su interior y que ahora se nota mucho más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a mí se me ocurrió una anécdota, que es una anécdota zen finalmente, que cuenta que un monje, maestro zen, estaba con uno de sus discípulos, el cual siempre estaba como insatisfecho porque no encontraba de qué se trataba la cosa, y estaba insatisfecho, se sentía como con defectos y que le faltaban cosas y que cosas le dolían. Y entonces le va y le plantea todo esto con una sensación de derrota. Entonces el maestro le dice, bueno, mira, vamos a ver, tráete un paquete de sal y ponelo en este cuenco con agua. Bueno, ya fue el discípulo, trajo eso, lo puso, y el maestro le dice, bueno, ahora tómatelo. Obviamente no tengo que describir lo que no le gustó al discípulo, se tragó todo lo que pudo, y quedó mirándolo sin entender nada, y entonces el maestro le dice, bueno, ahora acompáñame al lago. Y vamos, y le dice, ahora tira la misma cantidad de sal a este lago. La tiró, y le dice, bueno, ahora tomate un vaso de acá del lago. Lo tomó y estaba re bien, obviamente, y le dice, bueno, ¿entendiste algo? Bueno, viendo que mucho no estaba entendiendo el discípulo del todo, le dice, esto es el dolor que venías incubando en vos. Es la misma cantidad de dolor cuando la sumergís en un vaso de agua, o sea, en tu mente de todos los días, con un montón de cosas y de preocupaciones y de limitaciones, y cuando la sumergís en tu misma mente, pero ampliada, en tu conciencia, lo más pura y lo más despojada que pueda estar. La cantidad de dolor es la misma, la forma la vas a sentir igual, va a estar igual presente, pero no te va a afectar porque tu conciencia es mucho más amplia. Esto es un poco, seguirlo pasando a las cosas, esto tiene que ver con esto que el Zen tanto hincapié hace, que es el Satori, o sea, el tomar conciencia y simplemente darse cuenta de que uno no vino acá como una especie de figurita sola, sino que formamos parte absoluta de toda la conciencia del universo, llamémosla como la querramos llamar, porque hay muchos nombres y muchas ideas, pero es parte de una conciencia global. Y esto el Zen lo plantea de una manera muy simple: sentate, no leas libros, sentate y practicá. Porque es verdad que lo que significa el Satori, famoso en japonés, que también se puede leer como iluminación, éxtasis,
1500 nombres que le han dado en todas las culturas. Eso es, el Zen te dice, sentate, mirá la pared y trata de darte cuenta de que no estás, o sea, trata de no seguir a tus pensamientos, déjales que pasen, no te pelees con nada. Y deja y fíjate a ver qué ocurre. Bueno, cuando yo empecé hace mucho con la meditación Zen, pasa la que sigue, por favor. La verdad es que el descubrimiento más grande que tuve fue darme cuenta de que entre pensamiento y pensamiento había un espacio vacío, y yo descubrí, parece increíble que no sé, cuando uno se da cuenta de algo dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero dije, yo no soy mis pensamientos, es algo mucho más amplio, es conciencia, es lo que está entre los distintos pensamientos. Y bueno, y todos podemos meditar y todos somos capaces de hacerlo porque la sensación de unidad ya está en nosotros desde que nacemos y antes de nacer. Y la verdad es que es tan difícil de explicarlo que no hay libro que lo pueda resolver, es solamente la práctica, y el Zen en eso es clarísimo. Vamos a la que sigue. Es muy clara la práctica y punto, y no pelearse con nada. Cuando yo por fin entendí lo que era la sensación de unidad, intenté llevar a muchos amigos al dojo, y la verdad es que de todos los que yo llevé no quedó ninguno, porque también es difícil de transmitir. Hubieron intentos de transmitirlo de otras maneras, como el Big Mind, que es esto, es un monje que también es un monje zen, pero que ideó una cosa que va mucho por la psicología gestáltica, que es esto, Genpo Roshi. Vamos a la que sigue. Y después, en el tiempo, también me acerqué a otro tipo de meditación, que es la meditación con mantra. ¿Y cuál es la ventaja? Vamos todos al mismo lado, no es que haya una ventaja. Simplemente me acerqué a esto porque es más fácil de transmitir. Es como que el mantra es como una especie de talismán o de algo en lo que te apoyas, y se va muchísimo más despojado, con más tranquilidad en realidad. Uno no se está peleando con nada. Vamos a la que sigue. Y también en muchos momentos se plantea que al ir bajando cada vez a capas del subconsciente, del inconsciente, cada vez más profundas, este mantra también tendría una acción sanadora, en cuanto a que uno se va encontrando con lugares donde hubieron traumas, quedaron allá y uno los tapó, y de golpe, no sé, estás meditando y te encontrás con que te acordás que te mordió un perro cuando tenías 12 años, y bueno, estás limpiando, ¿no? Pasamos a la que sigue, y esto suele pasar, es frecuente. Vamos a la que sigue. Y entonces, bueno, la otra. Y esto, ¿a qué me llevó a mí? Que no pude dejar de pensarlo también como científica. Me puse a ver qué cambios nos provocaba en el cuerpo como personas y como colectivo humano en la meditación. La cantidad de estudios sobre meditación, estoy hablando ahí en este gráfico de estudios publicados en journals internacionales, o sea, que tienen que tener ya un montón de control de calidad como para considerarse muy serios. Fíjense, desde las épocas en que Maharishi empezó a enseñar meditación a los Beatles hasta ahora, cómo aumentó, pero francamente, la cantidad de investigaciones serias que se están haciendo sobre meditación y sus efectos en cada uno de nosotros. Vamos a las que siguen. Entonces, la verdad es que lo que todas las investigaciones están mostrando es que tiene cambios neurológicos
Cuando digo neurológicos es sobre nuestro cerebro y sobre nuestra mente, ¿no? Como lo consideremos al sustrato del cerebro. Y si lo investigamos a través de, por ejemplo, electroencefalogramas, resonancias magnéticas, vamos a la que sigue. Entonces nos encontramos con que los cambios del electroencefalograma, vamos a la que sigue, estas son distintas frecuencias de ondas que tenemos normalmente, vamos a la que sigue, y los cambios que se provocan son muy impresionantes, ahí nomás. Primero, es evidente que aumenta una cosa que se llama coherencia, o sea, cuando yo estoy hablando ahora con ustedes, las ondas de mi cerebro a la izquierda están parecidas a la de la derecha, pero no son iguales, hay un delay, no es exactamente. Cuando uno medita, aumenta enormemente las sincronías, como que los dos hemisferios empiezan a trabajar como una sola cosa. Eso se llama coherencia interhemisférica. Pasamos a la siguiente. Y cuando uno ve qué hacen los meditadores, sobre todo hay una clara relación con la cantidad de tiempo que llevan meditando, se ve que la coherencia aumenta francamente, sobre todo en las áreas anteriores, en las áreas frontales, y mucho más si son meditadores antiguos. Eso que ven ahí es la coherencia en alguien. El primero de este lado de la izquierda es el que no medita, el segundo es un meditador de 1 o 2 años y los otros son más de 10. Pasamos a lo que sigue. Entonces, viendo que pasaba todo esto, hubo mucha investigación también sobre las imágenes. Las imágenes de las resonancias magnéticas, eso de la coherencia que les estoy hablando, se hicieron muchas evaluaciones neuropsicológicas y aumenta todo esto que ven acá, que es el desempeño académico, la atención, la creatividad, la capacidad de hacer juicios adecuados a las situaciones y la conciencia trascendental, o sea, la capacidad para entrar en estados de conciencia más amplia. Vamos a la que sigue. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Las imágenes de las resonancias magnéticas que se hicieron muestran también cosas muy inesperadas, pasemos, cosas muy inesperadas, y que es que aumenta la cantidad de conexiones que tiene el cerebro y también aumenta la sustancia gris, aunque parezca mentira. Entonces, hay zonas donde claramente hay un trofismo aumentado, mejorado francamente, y más cantidad de conexiones en el cerebro. Pasan mucho por el hipotálamo, lóbulos temporales y áreas frontales, como por ahí más o menos se alcanza a ver en esa imagen. Vamos a la que sigue. ¿Y a dónde vamos con esto? Bueno, pasemos a la que sigue. Estas áreas frontales aumentan de densidad. Vamos a la que sigue. También aumentan áreas que tienen que ver con el prefrontal, donde está la conducta y la conexión con el otro. Y este es un monje tibetano, que le hicieron test a ver cuán feliz era. Es occidental, pero había vivido más de 20 años en el Tíbet a esa altura. Y si Mathieu Ricard, en general, la cantidad de felicidad, digamos, era entre más 0,3 y menos 0,3, o sea, cuanto menos era más contento, este señor le daba menos 0,45, que era un resultado desconocido. Vamos a la que sigue. Entonces le hicieron muchos estudios y se encontraron con que su área frontal izquierda tenía una hiperactividad que no era frecuente de ver. Y eso tiene que ver con que ese lado izquierdo nos lleva a una mayor conexión con la conciencia, que es de lo que se trata. Vamos a la que sigue. ¿Cuánto me queda, Miguel? ¡Wow! Vamos pasando rápido. Seguimos. Pasa más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La meditación, claramente, cuando 4.000 personas se juntaron en 1993 en Washington a meditar todos juntos, después se pidió a la policía que se fijaran a ver los resultados.
4.500 personas que meditaron durante una semana provocaron un cambio de un 20 a 25% de reducción en los porcentajes de criminalidad y de violencia en toda la zona. Entonces, la pregunta y a lo que yo quiero ir es, si 4.500 personas lograron ese resultado, ¿qué resultados esperaríamos si una enorme cantidad de nosotros empezara a entender lo que es la conciencia y lo que podemos hacer por el otro? Es lo que dijo Mariano, o sea, contagiar el efecto positivo. Y el efecto positivo se contagia de una manera atómica, o sea, cuántica, ya que vos sos físico, no me corrija por favor con la cuántica, pero yo creo que es eso, que ahí está el tema. Y además está recomprobado que la inmunidad también aumenta porque disminuye el estrés y las respuestas de anticuerpos son mayores. Vamos, yo creo que no me va a alcanzar el tiempo para hablar de mucho más, así que lo que quiero decir básicamente es esto. El chamanismo después también lo investigué desde el lugar de la conciencia y nos dio acceso al no sentirnos dueños de la tierra, que es el grave error que todavía tenemos los occidentales. Y aparte, todas sus respuestas son muy, muy similares, sus cerebros empiezan a funcionar iguales a los de los meditadores. O sea, van al mismo lugar, solamente que culturalmente y de una manera muy distinta. Así que bueno, desde de lo que se trata, de ampliar la capacidad de darnos cuenta que pertenecemos todos a la misma cosa, básicamente, y quería mostrar que está súper, súper estudiado y demostrado el que quiera manejarse con el hemisferio izquierdo, y súper sentido y vivido cuando nos manejamos en la experiencia de lo que se siente y de lo que nos da. Eso es todo. Muchas gracias, Mirta. Y acordate que tenés 3 minutos, o sea que podés también aprovechar esos 3 minutos, ¿no? ¿Cómo no? Y ahora le pedimos a Horacio, por favor, si querés aportarnos otros 3 minutos. Bueno, estuve siguiendo atentamente las cosas que dijeron. Me parece que coincidimos mucho en esto también de generar una energía nueva a partir de pensamientos, a partir del estado interno, espiritual. Yo también, digamos, lo que quería aclarar más que nada es que, digamos, en el momento en que estamos, digamos, quizás hay un vacío espiritual un poco muy grande, digamos, pero que tenemos muchos recursos ahora, muchas herramientas para poder conectar y para poder empezar a trabajar de otra manera la vida espiritual y no, digamos, aprovechar el tiempo, digamos, este tiempo para eso, para crecer, para desarrollarnos más, para encontrar el centro, nuestro propio centro, y a partir de eso seguramente que vamos a poder ayudar muchísimo más. Hay un dicho que dice que la mejor manera de ayudar a los demás es empezar a ayudarse a uno mismo. Y la mejor manera de, digamos, de enseñar es ser uno mismo el ejemplo de eso. Y es esto lo que nos está costando más, ser un ejemplo de, digamos, si tenemos que enseñar valores, si yo tengo que enseñar respeto, pero yo mismo no sé dar respeto, es difícil que pueda enseñar algo. Si quiero enseñar sobre la paz y yo mismo no sé, no practico, no sé qué es la paz, es difícil enseñarlo. Entonces, primero empieza por uno y después seguramente que voy a poder demostrarlo a los demás. Y creo que esto sobre los valores es muy importante que uno mismo empiece a ser un ejemplo de... Y eso naturalmente te vuelve un agente de transformación, ¿no? Un instrumento para cambiar, para ayudar a otros, más que nada. Y me gusta que haya una red así, me gusta que haya una red de personas que estén como
interesada en hacer este tipo de cambio, ¿no? Así que me alegro mucho de haber conocido a Mariano y a Mirta, porque la verdad que es bueno que haya gente también que estamos armando una red a pesar de tener caminos diferentes, ¿no? Muchas gracias, Horacio. Mariano. Gracias. Bueno, vi así al pasar que estaban preguntando por bibliografía también. Me gustaría recomendar 2 libros para que cada uno pueda seguir investigando y de ahí mucho más. Es otro de mis intentos de contagiar y de dar herramientas. Uno es un libro de Rudolf Meyer, Rudolf Meyer se escribe, de editorial, no me acuerdo si es de la editorial de la Comunidad de Cristianos o si es de Antroposófica, de una de las dos, que se llama En torno al destino de los muertos, para profundizar en la cuestión acerca del proceso del morir y de cómo sigue la cosa. Y luego un libro muy hermoso de Alfred Schütze, S-C-H-U con diéresis T-Z-E, Alfred Schütze, los 2 sacerdotes de la Comunidad de Cristianos. Este libro de Alfred Schütze se llama El enigma del mal, de editorial Antroposófica, creo que es. Bueno, como para profundizar en estos grandes temas. Y quería decir solamente una cosa más, y es que estamos en un momento clave para la humanidad. Este siglo que pasó, el 20, el 21 y los que vienen son siglos bisagra realmente, porque el rol del individuo se hace clave. Los grupos que nos heredaron sabiduría se disuelven como grupo, el individuo se emancipa y cada uno de nosotros necesita tomar de esa sabiduría lo que considere necesario y realizar un paso propio. Sin la emancipación del individuo no vamos a poder formar nuevos grupos. Los pueblos, la identidad de pueblo ya no existe. La identidad de nación es una farsa. La identidad política es una caricatura. La identidad de partido de fútbol es otra caricatura. No de partido, de equipo de fútbol. Y nos está llamando a una nueva identidad grupal, que es la que Horacio mencionó recién. Un nuevo tejido social entre individuos libres. Pero para que eso ocurra y una genuina solidaridad aparezca, cada individuo necesita tomar la rienda de su propia soberanía. Y eso es lo que está en juego en esta crisis. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Mirta, ya tenés más tiempo ahora. Ahí está. Perfecto. Respecto a las preguntas de literatura, en realidad del budismo zen hay 2 próceres antiguos y clásicos, que son Suzuki y Deshimaru. Pero acá en la Argentina hay un monje zen que es heredero de la vertiente francesa, que es Bustamante, Jorge Bustamante, y tiene varios libros. De hecho, uno de ellos lo tengo por acá y se llama De cara al muro. Bustamante fue mi maestro en este dojo zen que se llama Ermita de Paja, fue donde yo empecé y seguí. Así que lo recomiendo totalmente. Del lado del chamanismo, del cual no pude hablar mucho, pero hay un autor que les puede interesar porque está lo que sabe el pueblo originario y están las vertientes transculturales que tratan de ver qué es lo bueno que tiene cada pueblo, cada lugar, donde cada chamán trata de hacer todo lo que puede por la salud de su comunidad,
Entonces, tomando todo lo mejor, Michael Harner, que lo pueden leer, tiene 2 libros y están en las librerías, el Camino del Chamán es uno de ellos, logró unificar un poco qué es lo bueno. Y cuando uno dice, esto es como cuando uno habla de los médicos, y hay médicos, yo creo que la mayoría tiene realmente muy buenas intenciones, y por ahí hay alguno que no vale la pena haberlo conocido en la vida, y lo mismo con los chamanes, o sea, creo que la mayoría lo que trata es de curar al otro por lo mejor que tiene de compasión, y de vez en cuando debe aparecer alguien que ni siquiera lo es. Entonces, básicamente creo que la receta para que todos podamos tratar de vivir lo mejor posible, porque creo que va a haber una gran puja entre lo nuevo y lo viejo cuando salgamos de esta pandemia, donde nos vamos a sentir más vigilados y menos libres, pero a su vez también está la contrapartida y va a haber una puja realmente muy importante. Y por otro lado, los que tomaron conciencia a través del cuerpo no se lo van a olvidar fácilmente. No es fácil decirle, bueno, vamos a poner todo como estaba antes. No va a ser fácil, y gracias a Dios que no va a ser fácil. Así que creo que la clave de esto es que vayamos tomando conciencia de que cada uno de nosotros es fundamental, y todos juntos también es fundamental, porque estamos todos perteneciendo a esta misma unidad. Así que bueno, eso, gracias a todos. Muchas gracias, Mirta. Y ahora Pedro va a ir comentando las preguntas. Obviamente no podemos abarcar todas las preguntas porque somos muchos, somos más de 150 aquí, así que no se pueden hacer todas las preguntas, pero bueno, Pedro las va a ir haciendo y pueden estar dirigidas a alguno en particular de los expositores o en general, y responde el que desea hacerlo. Así es, las voy a ir leyendo de forma cronológica. La primera es hacia todos, es general. ¿Podrían recomendar alguna meditación para estos momentos que estamos viviendo? Quien quiera de los tres, les vamos a dar la palabra a los tres. Yo tengo mi idea y después ustedes seguramente van a tener miradas que van a ser ampliadoras, pero no, hay muchas técnicas de meditación, hay técnicas distintas, y todas en realidad culturalmente, a ver, vamos todos al mismo lado, pero con decorados distintos, porque eso es lo cultural. No es lo mismo la hindú que la japonesa, que qué sé yo, que el mindfulness, que ahora es como la versión occidental, pero va todo hacia el mismo lugar. Entonces, lo importante para mí, lo básico, es la práctica, en aquella que a vos te cae mejor. Y bueno, para mí, digamos, acompañando un poco lo que dice Mirta, nosotros en Brahma Kumaris tenemos una página web. Nuestra entidad es sin fines de lucro, es decir, toda la actividad que nosotros hacemos es en forma gratuita. Es www.espiritualidadparatodos.org. Ahí ustedes pueden descargar libros en forma gratuita sobre meditación. Se hace un curso introductorio, es muy interesante porque se explica un poco el funcionamiento de la mente, cómo funciona la mente, cómo se crean pensamientos, cómo se crea un estado interno, en fin. Es un curso muy interesante, es introductorio, y tienen también cursos online en forma gratuita. Así que digamos que sería el camino que recomendamos para aquellos que quieran iniciarse a lo que es el Raja Yoga, que es el camino que represento, ¿no? O sea, como dice Mirta, como hay distintas técnicas, distintos caminos, este es específicamente sobre el Raja Yoga. Y yo quiero hacer una recomendación también, sumar. No sé cuán conocido es el texto original del Padre Nuestro para muchas personas.
Y una traducción literal al idioma que cada uno tenga puede también ser una poderosa meditación, no solamente una oración, sino que el Padre Nuestro también puede ser meditado. Es decir, entrar en ese ambiente de palabras y permitir que esas palabras se desplieguen para que cada uno las pueda percibir y quizás cerrar ese momento con una oración del Padre Nuestro. Condensar eso en el diálogo con el Supremo, como decía Horacio. Es algo que también se puede hacer y es muy hermoso y no tiene límite. Gracias. Quisiera decir algo sobre lo que vos, agregar algo. Me estaba acordando recién cuando la Virgen de Fátima era la que habló con los pastorcitos y les pidió que rezaran el rosario, creo que era todos los viernes. Entonces, de golpe, y que así cambiaría el mundo, les dijo claramente. Entonces, estábamos viendo lo que la meditación puede cambiar, 4.000 tipos meditando pueden bajar la violencia, y lo que sería también desde el lado cristiano, si todos el mismo día estuvieran rezando el rosario, seguro cambia, y todo en las distintas culturas se pudieran unir, cada una a su manera, ¿no? Yo sigo creyendo en la práctica. Sé que tal vez por mi historia personal yo me leí de todo cuando era joven, digamos, y la verdad es que yo solamente cambié mis estructuras cuando estuve ahí sentada contra la pared, sentada en un zafu y estando ahí. Me parece que es lo básico. Ahora, gracias a Dios, hay un montón de Zooms. Jorge Bustamante se manejan por Zoom en el dojo, acá en la Argentina. Meditación de la conciencia pura con Sonia Steele. En la página lo buscan como meditación, también se maneja con cursos dados por Zoom. O sea, tenemos hasta esa increíble cosa de que ahora tenemos recursos que no habíamos tenido antes para iniciarnos, aunque sea a la distancia. Muchas gracias a los tres, y quería comentar que los que entraron antes y estuvieron en espera, la música que se escuchaba de fondo era justamente el Padre Nuestro en arameo, cantado en Georgia. La siguiente pregunta, por favor, Pedro. La siguiente pregunta. Esta es para Mariano. Te quería hacer una pregunta. Si la moralidad no puede existir sin la libertad, ¿cómo nos conectamos con nuestros impulsos morales para actuar a partir de ellos si todavía no somos libres, en el sentido de la filosofía de la libertad? ¿Qué nos puede acercar a nuestros verdaderos impulsos morales mientras logramos la libertad? Gracias por la pregunta. Voy a tomar un aspecto de la pregunta y es: no hay un momento en que uno deja de ser no libre y pasa a ser libre, sino que es un proceso y va ocurriendo todo el tiempo. No es verdad que no seamos nada libres, sino que hay momentos en los que encontramos ese núcleo de libertad, cuando pensamos por nosotros mismos, cuando nos damos cuenta que una de las ideas que aparece en el campo de nuestra conciencia es amada por nosotros, porque es una idea trascendente, es una idea transformadora para lo que considero bueno, y en ese momento encuentro un ideal. Ese ideal, que es el contenido ahora de mi voluntad como idea amada, así lo describe también Rudolf Steiner en la filosofía de la libertad, va creciendo, y ese es el contenido de nuestra moralidad. Llevar adelante esas ideas amadas. Perfecto. Otra pregunta. Esta es para todos en general. Muchos gobiernos y otras instituciones están haciendo todo lo posible para que tengamos miedo, para que veamos a otro como enemigo. Al mismo tiempo, muchos de nosotros
creemos esas palabras repetidas una y otra vez. Por ende, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Quién quiera responder de ustedes? Estornudar fuerte. Seguimos. El lugar donde ningún poder puede entrar es mi propia libertad. Pregúntenle a Nelson Mandela. No hay poder del universo que pueda corromper mi núcleo de libertad. Pueden hacer lo que quieran con todo lo que tengo de mi apariencia, con todo lo que aparezco, pero no hay manera en que un poder extraño pueda corromper mi núcleo de libertad una vez que lo encontré. Y desde allí, estornudar todo lo que quiera. Es decir, entregar mi aliento al otro, a lo otro, al mundo. Lo hacemos cada vez que respiramos. Si cada vez que respiramos exhalamos una idea amada, entonces estamos, como decía Mirta, estamos uniéndonos en esa atmósfera que todos juntos respiramos, como en la meditación de las tantas personas juntas. Gracias, Mariano. Otra pregunta, Pedro, por favor. Bueno. ¿Nos podrían dar algunos lineamientos para profundizar el trabajo en el tercer punto que nombraste? La actitud que debemos tener frente al mal. Esta es para Mariano. Es un tema difícil, ¿no? El librito de Alfred Schütze es un buen punto para empezar. Es decir, es una manera de ordenar ideas a qué uno se refiere con el mal. Nos vamos a dar cuenta que el mal y el bien no son una dicotomía. El mal no es creativo. El mal exagera lo que el bien crea. Y al exagerarlo, lo estanca. Y al estancarlo, pierde capacidad evolutiva y capacidad de transformación. El bien es la posibilidad de devolverle a esas capacidades que se extremaron y se estancaron una dinámica de transformación. El bien es de otro rango que el mal. El mal es un riesgo de la libertad. Y como tal, es parte de la torpeza en el camino de ser libres. Y por eso también es parte de lo que podemos transformar. Tenemos capacidad de transformación de lo malo, porque ha surgido de nuestra búsqueda de libertad. De la nuestra y de la de los dioses. Gracias. Otra pregunta. Esta es para los tres. ¿La tecnología, estos medios, son obstáculos? ¿Son oportunidades? ¿Qué cuidados hay que tener? A veces es puesto en el lugar del mal, algo que se funda en convicciones profundas. Los antivacuna, los que no temen a la muerte. ¿Cómo manejar esto? Y en la parte de tecnología, para mí personalmente, son instrumentos, ¿no? Así como tenemos un cuchillo para cortar, podemos cortar un alimento,
o con un cuchillo un cirujano puede curar y un delincuente puede matar. Pero depende mucho quién use el instrumento. El instrumento ni mata ni cura, pero sí quién lo usa. Entonces, los instrumentos de la tecnología son instrumentos. Depende cómo lo uses también, con qué conciencia se usen, puede servirnos. De hecho, que puede servir para tu crecimiento espiritual, para tu desarrollo, siempre usándolo cómo se debe usar. Cuando hay exceso, hay desequilibrio, ¿no? Cuando hay el desequilibrio es exceso en algo. Poner en la balanza, cuando pones en la balanza mucho peso sobre un plato, se desequilibra. Entonces, el uso en exceso va a depender de quién lo use. Entonces, no es un tema, digamos, más de los instrumentos, porque los instrumentos no son conscientes. Ese ser humano que es consciente, quien lo usa, entonces ahí es donde uno tiene que moderar y saber cómo usar estos instrumentos, así como, digamos, en un momento se prende, en un momento se apaga. Si selecciono bien las cosas para que me ayuden a crecer, aun cuando pueda estar viendo cosas aparentemente negativas, puedo seleccionar bien qué tomo y qué no tomo. Y si me influye o no me influye, pero siempre es un instrumento, no es otra cosa. Gracias. No sé si los demás quieren agregar algo. Yo solamente agregaría el factor pedagógico, es decir, ayudar a quienes todavía, o en la medida en que algunos, para empezar los niños, no tienen la potestad para ser soberanos sobre esas herramientas, necesitan de los adultos soberanos para ir creciendo poco a poco en la adquisición de esas herramientas. Si uno entrega una herramienta antes de tiempo, en este sentido, entonces se transforma en un gran riesgo. Pero es un problema pedagógico, diría. Sí, yo coincido totalmente. En realidad en la meditación hay una vieja frase que la usamos a veces así como sale, que es acá y ahora. Y acá y ahora es estar acá y ahora, pero a pleno. Y podemos estar acá y ahora en este mismo momento hablando por Zoom, porque estamos acá. Pero si yo estuviera con la misma tecnología haciendo un juego de estos de a ver si le gano a no sé a qué, no estoy acá y ahora, estoy absolutamente obnubilada y estoy en un lugar que no existe para escaparme de aquello que debo haber vivido. Entonces la misma tecnología me puede matar las cosas buenas que tengo y o me las puede potenciar maravillosamente como en este mismo momento. Muchas gracias. Otra pregunta. Esta es acerca del miedo. Hay un miedo que escucho repetido. Miedo no por la muerte propia, sino por ser el culpable de la muerte de otros. Por ejemplo, los padres. Si son personas grandes, ¿cómo se puede elaborar ese miedo? ¿Empiezo? Me parece que una posibilidad de dar pasos en esa dirección es darnos cuenta que esos otros no son menos poderosos que nosotros. El padre, la madre, que tienen la edad que tengan, no tienen mayor riesgo a la hora de morir que el que tengo yo como proceso de muerte. La pregunta es, digo así ahora, circunstancial.
¿cuál va a ser la circunstancia en la que voy a morir? ¿Y de qué manera? Suponer que un adulto mayor está en mayor riesgo de muerte es una aseveración bastante osada. Cuando yo salgo a la calle y el adulto mayor no lo hace, eso no hace del adulto mayor alguien que esté en mayor riesgo por un contagio. Yo puedo morir de otra cosa. La pregunta acerca de cuándo me va a tocar morir y cómo es muy amplia. Me gustaría poner aquí la palabra destino para dejarla planteada, no como predeterminación mecanicista para nada, pero la dejo planteada para abrir un campo de preguntas. Me gustaría decir que un adulto mayor no está en mayor riesgo de morir que un adulto menor o un joven, solo que tiene diferentes maneras de encontrarse con el entorno. Tener uno miedo a hacerle mal a otro es también una pregunta acerca de cómo me estoy relacionando con el otro y si le estoy permitiendo ser soberano de sí mismo. También agregando un poco a lo que está diciendo Mariano, que incluso en su exposición habló sobre la muerte como un pasaje. Es interesante como redefinir la palabra muerte, ¿no? Está como muy cargada. La palabra mismo en español y en nuestra cultura está muy cargada de negatividad, como fin de la existencia, está cargada como finalización. Por ejemplo, no solamente en India, pero en muchas culturas, especialmente en nuestro trabajo de Raja Yoga, nosotros no usamos la palabra muerte. Decimos abandonar nuestro cuerpo físico. Es como un abandono del cuerpo físico. Y a veces es esa conciencia de que somos algo más que un cuerpo físico y que en un momento se produce ese desprendimiento. Entendemos al cuerpo como un traje, como un vehículo para cumplir con nuestro rol en la vida, para manifestarnos en la vida. Y ponen un ejemplo, en los cuentos de la India, siempre me refiero a los cuentos porque son muy didácticos, dan el ejemplo de las serpientes que dejan una piel vieja. Es como que dejaron la piel vieja, y cuando dejan la piel vieja, la piel que dejan es como exactamente igual a la nueva, y es como un abandono de una piel vieja. La sensación de que el fin de la existencia está muy cargada. Yo hablaría más de abandonar un cuerpo, o una palabra que me gusta mucho y la empecé a descubrir hace poco, es liberación. Cuando sentís que entras en un camino de liberación, porque te liberás de la carga y te liberás de la atadura corporal. Entonces, es una experiencia, ¿no? Es una experiencia, lógicamente, pero en la práctica de la conciencia espiritual se entiende muy bien cómo el alma humana abandona su cuerpo físico y que no es un fin de la existencia, sino que es un pasaje, es una transición. Entonces ahí cambia la carga emocional que tiene la muerte como fin, ¿no? Y otra cosa con respecto al miedo, y el miedo yo creo que se genera un poco uno tiene miedo cuando no entiende cosas y es tan desconocido. Entonces, claro, el desconocimiento te lleva a un punto de que no sabes con qué te vas a enfrentar. Y eso sí genera miedo, porque no sabes con quién te enfrentas. Pero si hay mayor entendimiento y mayor percepción, yo creo que va disminuyendo mucho el miedo y uno empieza a entender
ese pasaje, esa transición como un momento de liberación. Gracias. Yo, escuchándolos a ustedes, que ha sido espléndido todo lo que dijeron, me doy cuenta que a mí se me cruzan todas las vertientes de donde yo vengo. O sea, al tener por un lado la vertiente médica y al tener por otro lado la vertiente espiritual, tengo como un cruce de info, ¿no? Si tengo que hablar como médica o como científica, yo debería decir que la estadística demuestra claramente que una persona de más de 80 años tiene 15 veces más posibilidades de morirse si se agarra COVID que una persona que tiene de 20 a 29. Y esto es real, está demostrado. Pero también no se me escapa que estamos en una sociedad que no trabaja jamás la idea de la muerte. Por lo cual, el problema es que ese pobre viejo, además no tiene idea de qué significa. Muchas veces, la mayoría no ha trabajado la idea de que la muerte igual está cerca, porque tiene una edad a la cual en algún momento se va a ir. Entonces, eso mismo ya es un problema, la falta de aproximación a dónde vamos y qué es lo que nos espera, que creo que es mucho más grave realmente al final que la estadística. O sea, yo tengo las dos visiones, sé que el riesgo estadístico es mucho mayor porque está sacada las cuentas mucho, pero por otro lado sé que cada uno de esos ancianos está en una situación mucho más débil que la que estaría si esta sociedad hablara de la muerte en una forma natural, que es lo que nos falta. A dónde vamos y a qué pertenecemos. Eso, me parece que vamos por ahí. Muchas Me hiciste gracias. acordar, perdón, no, me hizo acordar Mirta recién, que hay un libro de terapeutas, que una es Elizabeth Kubler-Ross, que habla justamente del tratamiento de enfermos terminales y cuenta la experiencia de personas que estaban, digamos, destinadas a morir y que no tenían ningún otro remedio y que no había forma de sustentarlos, y ella se dedicó a eso, a enseñar a hacer el abandono del cuerpo, a irse, a desprenderse, y empezó a enseñar como una especie de meditación a los enfermos terminales y les enseñaba a tener un buen morir, o sea, una forma de irse plácidamente, con felicidad, con paz, sabiendo que, digamos que es una transición, ¿no? Entonces me hizo acordar lo que dice Mirta con este ejemplo de esta persona, de esta investigadora que trabajaba con terminales. Gracias. Tal cual. Que Kubler-Ross era atea cuando empezó allá lejos su investigación y terminó pensando diametralmente distinto y entendiendo todo el proceso, ¿no? Es lo que vio, lo que la hizo, la fue construyendo. Muchas gracias a los tres. Ya nos hemos excedido del tiempo que habíamos previsto, pero como empezamos casi 10 minutos tarde, si les parece bien, hacemos una pregunta más y después cerramos con algunas palabras inspiradoras. Bien, otra pregunta. Si toda la humanidad fuera un ser y cada comunidad un órgano, ¿cuál podría ser la función de la Argentina? Me parece que esta es más para Mariano. Para Pero mí, puede contestar quien quiera. lo que yo quiero decir es que en realidad me parece que los países no tienen ya ninguna función, sino que
Los individuos tenemos una función y los grupos que formemos entre individuos van a ser los órganos de la humanidad, no los países. Ahora, específicamente lo que está pasando con la gente, individuos y grupos que se están formando en Latinoamérica, yo veo allí un especial énfasis en el factor de la hermandad, el desarrollo de la sensibilidad para con la humanidad como hermanos. Si tengo que decir cuál es una cualidad que se está desarrollando fuertemente en la sensibilidad latinoamericana, me gustaría decir eso. Coincido. Perfecto, correcto. Habla Mirta, habla. No era solo decir que totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo que nos puede llegar a llevar a un destino que todos queremos, es lo que nos puede salvar como cuerpo humano, ¿no? Darnos cuenta que estamos todos juntos. Y se nota esto que dice Mariano, de incluso justamente por la cuestión tecnológica, por el Zoom, hoy en día, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos tantas clases de Chile, Perú, Bolivia, Brasil, nos conectamos permanentemente, y hay un sentido de hermandad. Yo creo que eso es como el sistema inmune del órgano humano, y realmente tenemos que fortalecer esa hermandad que habla Mariano. Somos una familia humana, y hoy el COVID-19 nos hizo entender que todo tiene un efecto en cualquier miembro de esta familia, en todo el organismo tiene un efecto. Entonces es importante que curemos todo el cuerpo, porque si queda un poquito, también puede enfermar, ¿no? Yo a veces me río de algunas cosas, por ejemplo, en algunos proyectos ecológicos que hablan como que hay países que hacen políticas ecológicas y hay otros países que son vecinos que no la hacen, como si la ecología supiera de límites o de fronteras. Bueno, con esto es lo mismo, no hay fronteras, y esto es interesante como una oportunidad para vernos como familia humana, como un sentido de gran fraternidad, de gran hermandad. Hermandad quiere decir que estoy pensando en el otro como un hermano, con alguien que, a pesar de que pueda tener ideas diferentes, culturas diferentes, es un alma humana, es un ser humano que es parte de este organismo tan bello, tan delicado como el organismo humano. Entonces, ese sentimiento de familia humana debe ser fundamental. Y ojalá que se desarrolle, y ojalá nosotros que estamos en un camino espiritual o en funciones tan importantes como la de Mariano, ojalá que seamos el sistema inmune para ese organismo. Gracias. Bueno, muy bien. Queríamos agradecerles a todos, especialmente a los expositores que nos brindaron su tiempo y su experiencia, y a todos los asistentes por su interés y por haber participado también con sus preguntas. Los invitamos a todos a la continuación de este ciclo. La próxima semana se va a hacer el día domingo para poder incluir a un rabino, porque los rabinos el sábado observan el Sabbat. Así que el próximo domingo a las 17 horas, no a las 16, vamos a tener al rabino Ernesto Yatá, al presbítero anglicano Mario Ágreda y al agricultor biodinámico e investigador antroposófico Miguel de Marchi. Pero también el sábado que viene, en este mismo horario, vamos a hacer que alguien nos responda la misma pregunta desde el punto de vista ambientalista. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy día frente a los desafíos ambientales que nos presenta el mundo? Así que desde ya les agradecemos a todos su presencia. Y hasta la próxima. Antes de Muchas despedirnos, quería avisar que, bueno, esta charla va a estar subida a las páginas
a las redes sociales después, el video, para que Y quienes quieran verlo. para cerrar, estas palabras. Nosotros debemos desarraigar de las raíces del alma el miedo y el horror a lo que depara el futuro a los seres humanos. El ser humano debe adoptar serenidad con respecto a todos los sentimientos y sensaciones sobre el futuro. Esperar con absoluta ecuanimidad todo lo que venga y solo pensar que lo que venga también nos llega a través de la sabia conducción del mundo. Nosotros tenemos cada instante para hacer lo correcto y todo lo demás dejárselo al futuro. Esto pertenece a lo que tenemos que aprender en este tiempo, a vivir con pura confianza, sin ninguna seguridad en la existencia, con confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. Verdaderamente no se puede lograr si nos falta el valor. Tomemos nuestra voluntad proveniente de la disciplina y busquemos el despertar por dentro cada mañana y cada noche. Rudolf Steiner. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Muchísimas Un gracias. placer. Gracias, Tat. Gracias por la participación. Gracias. Gracias. A ustedes, a ustedes. Y adelante. Ujú.